Hola niños, buenos días. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Hoy comenzamos con otra clase y lo principal que vamos a trabajar el día de hoy es el texto de la leyenda. ¿Ya? ¿En qué objetivo nos vamos a centrar? En identificar las características y comprender una leyenda. Para ello vamos a recordar sus características. ¿Ya? ¿Cuáles son estas? Primero vamos a decir que es un texto literario y narrativo y que nace de la tradición oral de un pueblo. En base a lo mismo anteriormente, decimos que en sus comienzos se transmitía de forma oral, es decir, hablada, conversada, de generación en generación, es decir, mi abuelita le contó la historia a mi mamá me la cuenta a mí, yo se la cuento a mi hija. ¿Ya? Hoy accedemos a ella gracias a algunos autores que las escucharon y las escribieron. Es importante que ustedes sepan que al pasar de generación en generación las leyendas se van modificando. ¿Por qué? Porque una persona le puede agregar y otra le puede quitar. Entonces hay muchas versiones de una leyenda. ¿Ya? El propósito, es decir, el objetivo de la leyenda es explicar de una manera fantástica un hecho real. ¿Qué cosas, por ejemplo? Fenómenos naturales, como la creación de montañas, ríos, animales, plantas o situaciones ocurridas en un determinado lugar. Este texto también posee una secuencia narrativa, al igual como el texto anterior que nosotros ya trabajamos. Y su secuencia narrativa, o también llamada estructura narrativa, es inicio, desarrollo y desenlace. ¿Qué mezcla esta leyenda? Hechos fantásticos, es decir, que no suceden en nuestra realidad, y hechos reales que dan vida a la historia. En esta historia, por supuesto, participan diversos personajes que pudieron haber existido en un pasado no muy lejano, y ellos tienen características físicas y psicológicas. Cuando yo hablo de características físicas me refiero a los rasgos externos, a lo que yo puedo observar de la persona, su color de cabello, su color de piel, por ejemplo, y además poseen características psicológicas, que es la manera de ser, su personalidad. Ya, por ejemplo, es amable, cariñoso, entre otros. Además, algo muy importante dentro de las características de la leyenda es que los lugares que nos presentan existen en nuestra realidad. ¿Ya? Recordemos que el otro día nosotros leímos la leyenda del árbol del Pehuen, y ahí hablaba de la cordillera. ¿Qué puedo usar yo para identificar que un texto, para reconocer que un texto es una leyenda? Puedo fijarme en dos preguntas. ¿En qué localidad, es decir, en qué lugar ocurre la historia? ¿Y qué hecho se intenta explicar o hace referencia al relato? ¿Ya? Las características que yo les acabo de explicar y esta pequeña pista en donde hay dos preguntas para identificar este tipo de textos, la vamos a aplicar ahora. Este texto se llama La Pincoya. Por supuesto que este texto es un texto literario, narrativo, leyenda, ¿ya? Dice, cuentan los pescadores de la isla grande de Chiloé que el rey del mar, el poderoso Millalobo, se casó con una joven pescadora llamada Huenchulá. De esta unión nació una niña, la princesa Pincoya, cuya hermosura y encanto eran incomparables. La pincoya tiene una larga cabellera ondulada que cae con gracia por su espalda. Algunos han visto a esta hermosa princesa del mar peinando sus cabellos dorados con un peine de oro y vistiendo un traje tejido con algas marinas. Se dice que la pincoya tiene la importante misión de cuidar los peces y mariscos que habitan el mar. Ella tiene el poder para decidir sobre la abundancia o la escasez de la pesca. Cuando un pescador ve a esta bella princesa marina salir de las aguas y bailar sola en la playa, puede saber cómo será la temporada de pesca. Si ella danza levantando los brazos hacia el cielo y mirando al mar, es anuncio de buena pesca. Esto alegra mucho a todos los pescadores. Nos vamos a concentrar ahora en 5 preguntas enfocadas a este texto, en donde usted va a tener que responder en su cuaderno estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? 1. ¿En qué localidad ocurre la historia? 2.
¿Cuál es el hecho real que intenta explicar de manera ficticia esta leyenda? Porque recuerden que siempre hay un hecho real, pero yo utilizo acciones imaginarias, inventadas, fantásticas para dar explicación a este hecho. 3. ¿Qué hace la pincoya según el párrafo 2? 4. ¿Qué elementos de ficción se mencionan en el párrafo 3? 5. ¿Qué elementos ficticios aparecen en el párrafo 4? Usted va a contestar estas preguntas. Si tiene dudas, ¿qué hace? Recordemos la técnica aprendida hace unas clases atrás de releer el texto si es que yo tengo dudas. Va a pausar en este momento el video, va a contestar y cuando ya haya contestado, usted va a volver a revisar para ver las respuestas que yo les voy a señalar. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a pasar a responder estas preguntas. La número 1 decía en qué localidad ocurre la historia, información explícita. La encontramos en el primer párrafo y dice la historia ocurre en la localidad de la Isla Grande de Chiloé. Fíjense, recuerden, una característica importante de este tipo de textos es que el lugar es real. La Isla Grande de Chiloé existe, por supuesto que existe. Yo busco el mapa de Chile y encuentro la isla de Chiloé. ¿Cuál es el hecho real que intenta explicar de manera ficticia? El hecho real que se intenta explicar es la escasez o abundancia en el mar de la gran isla de Chiloé. Es decir, quieren saber si es que hay muchos peces o no hay peces. ¿Y cuál es la explicación? La pincoya. ¿Qué hace la pincoya? Según el párrafo 2, también información explícita, la pincoya peina sus cabellos dorados con un peine de oro. Una acción, algo que realiza este personaje. ¿Qué elementos de ficción, es decir, elementos falsos, imaginarios, ficticios, están en el párrafo 3? El elemento de ficción que se describe en el tercer párrafo es que la pincoya tiene el poder de decidir sobre la abundancia o escasez de la pesca. Es decir, ella va a decir, hoy hay peces, hoy no hay peces. ¿Ya? Y por último, ¿qué elementos ficticios también aparecen en el párrafo 4? Los elementos ficticios que aparecen en este párrafo son que la princesa sale de las aguas y es capaz de anunciar una buena pesca. Acuérdense que nos dice que ella sale y baila mirando el cielo y el mar y eso nos va a indicar a nosotros que va a haber peces en el mar. ¿Ya? Muy bien, espero que les haya resultado muy bien esta actividad. Ahora vamos a finalizar esta clase con el cierre. Entonces, como les comenté, ahora vamos a pasar al cierre de la clase, en donde nos vamos a hacer la misma pregunta que nos hacíamos en clase. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué trabajamos la clase de hoy? ¿Ya? Y voy a realizar una especie de síntesis cortita con lo más importante de las características de la leyenda. Vamos a decir entonces que la leyenda es un texto literario narrativo. Acuérdense que es literario porque hace uso de la imaginación, tiene hechos fantásticos. Es narrativo porque nos narra, nos cuenta, nos relata una historia. Es una narración oral. Acuérdense que todas las leyendas comenzaron habladas, conversadas, pasando de generación en generación, pero se registró ahora en libros y gracias a eso lo podemos tener escrito, ¿ya? Su objetivo principal es explicar de manera fantástica un hecho real y es propio de una localidad. Entonces, 3 cosas claves. Vamos a decir que la leyenda posee un lugar real, es decir, un lugar que existe, que nosotros identificamos en nuestro mundo. Posee un hecho real también, y este hecho real intenta ser explicado con un hecho fantástico. Y podemos utilizar nosotros 2 preguntas para identificar si un texto posee las características de ser una leyenda. ¿Y esas preguntas cuáles eran? ¿En qué localidad, es decir, en qué lugar ocurre la historia? ¿Y qué hecho se intenta explicar o hace referencia al relato? Ya chicos, espero que la clase la hayan podido comprender y entender las características principales de este texto tan entretenido como es la leyenda. Ya, nos vemos en la próxima clase. Chao chicos.